Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema en el que como pastor me preocupa un poco de cómo los cristianos de hoy en día usamos el recurso que Dios nos da en el tiempo. El tiempo es quizás uno de los recursos más importantes que Dios nos ha dado. El tiempo es un regalo que Dios le ha dado a cada uno de los seres humanos sin distinción. Todos los que vivimos en esta generación hemos recibido el regalo del tiempo de parte de Dios. Pero el tiempo es un recurso que también recibimos por gracia. Es decir, nadie se ganó el día de hoy. Nadie hizo algo para que Dios le diera el día de hoy. Si mañana tenemos vida, nadie hizo algo para ganarse esto. Y es interesante porque la gracia del Señor es así. Pero también el tiempo es un recurso no renovable. Es decir, se usa solo una vez y ya no puedes volverlo a usar. El día de ayer ya pasó y no volverá. Y lo que hiciste o dejaste de hacer el día de ayer, ya no tendrás una segunda oportunidad para hacerlo porque el día de ayer ya se fue. Las fuerzas de ayer ya se fueron. El tiempo, la oportunidad que tuviste ayer ya pasó. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos el recurso del tiempo que Dios nos da. Y como todo lo que recibimos de parte de Dios, el tiempo también es un recurso por el cual daremos cuentas a Dios. Ha sido por gracia que te ha dado la vida. Pero viene el día en que tú tendrás un encuentro con Dios. Y Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con el tiempo que Él te dio, no porque te lo ganaste, sino porque en su bondad Él te lo quiso dar. Y no hay un solo ser humano en este salón y en todo el planeta que no esté destinado a ese momento en el que estemos cara a cara delante de Dios rindiendo cuentas por lo que hicimos con el tiempo que el Señor nos dio. Y ante esa realidad, yo quiero saber cómo puedo entregar un mejor informe al Señor, como sea posible. ¿Te has puesto a pensar qué le vas a decir a Dios en ese momento? ¿Cómo desea Dios que sea tu informe? ¿Qué hay que hacer para que la voz del Señor sea buen siervo fiel? Usaste bien el tiempo que te di. Yo quiero escuchar eso y yo quiero que tú quieras escuchar eso también. Por eso vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios y vamos a meditar en ello en esta mañana. Te pido que me acompañe por favor a Efesios capítulo 5 y vamos a estar allí considerando las palabras, un texto bastante corto, pero muy profundo en su significado. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, vamos a estarlos leyendo juntos como iglesia. ¿Ya están allí? Efesios, Nuevo Testamento, después de Gálatas. Listo. Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos del 15 al 17. Iglesia, escucha atenta la voz de tu Señor. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amados, uno de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios es porque él quiere ayudar a la iglesia a desarrollar una ética de vida cristiana. Por eso nosotros vemos que cuando el apóstol escribe desde la prisión estas cosas, usa mucho la palabra andar para referirse a la vida del creyente. Él quiere que ellos anden de una manera diferente a los gentiles que viven en este mundo. Él quiere que nosotros hagamos ver la luz de Cristo. Es por eso que la dinámica en esta sección de la carta de Pablo, tú la vas a ver desde el capítulo 3 al capítulo 6, que él va a presentar el evangelio y luego va a presentar algunas implicaciones. Después va a volver a presentar el evangelio y luego va a presentar otras implicaciones.
Y así esa va a ser la dinámica, la pedagogía que Pablo va a usar en la carta para ayudar a la iglesia a desarrollar una ética cristiana, una forma, una cosmovisión, una filosofía de vida que tiene que ser distinta a la gente de este mundo. Por eso es que en esta dinámica en la que él presenta el Evangelio y lo que el Evangelio hace en nosotros, vamos a ver que lo que Pablo está tratando de decirnos es que solamente el Evangelio puede producir un cambio real en nuestra manera de vivir. Muchos de ustedes se han esforzado por cambiar muchas cosas, pero se han dado cuenta que en sus fuerzas ustedes no pueden. Por eso la dinámica de Pablo lo que quiere hacernos entender es que es del Evangelio de donde viene ese poder para cambiar. Es por el Evangelio que nosotros somos transformados en la imagen de Cristo o a la imagen de Cristo. Porque el Evangelio nos transforma de tal manera que produce en nosotros al menos dos cosas que quiero mencionar. Número uno, una nueva identidad. Pablo le va a decir a la iglesia, mire, ustedes son hijos amados, ustedes son pueblo adquirido por Dios, ustedes son un especial grupo de personas. A ustedes Dios los vio desde antes de la fundación del mundo y los amó. Por tanto, deben vivir diferente, deben vivir diferente. Y no solo eso, también nos va a hablar una y otra vez acerca del poder del Evangelio que obra en nosotros los que hemos creído en Cristo para salvación. Es el poder del Evangelio que nos transforma de verdad. No hay nada más que nos pueda transformar en nuestra manera de vivir. Ahora, de manera específica en estos versículos del 15 al 17, Pablo le está hablando al creyente acerca de la manera adecuada en la que un cristiano debe desarrollar su ética de mayordomía del tiempo. Es decir, en qué debes tú invertir como cristiano tu tiempo para que puedas presentar delante de Dios un informe de lo que hiciste con tu tiempo que resulte en gloria y alabanza a Dios. No a ti, a Dios, porque de eso se trata. Y por eso la idea central de este sermón hoy es que el verdadero cristiano va a evidenciar su fe en Cristo usando el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Si tú verdaderamente eres cristiano, tú vas a mostrar tu fe verdadera administrando tu tiempo para hacer la voluntad de Dios, no la tuya, la de Dios. No la tuya, la de Dios. ¿Dicen amén? Eso es lo que vamos a estar conversando entonces o reflexionando hoy. Por eso el título de este sermón es La mayordomía cristiana del tiempo. Porque de eso vamos a hablar. La mayordomía cristiana del tiempo, entendiendo que la palabra mayordomía significa para nosotros como la forma en que administramos algo. Y hay cosas que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y en esas cosas somos mayordomos delante de Dios. Yo soy mayordomo en mi matrimonio. Yo soy mayordomo en mi hogar. Yo soy mayordomo delante de Dios de los recursos que Él me ha dado. Mi dinero no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Él me los dio a administrar. Mis hijos no me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Él me los dio a administrar. Y de todo lo que Dios me dio a administrar, yo voy a rendir cuentas. Y el tiempo es uno de esos recursos que Dios te dio para administrar y de lo cual recibirás o tendrás que dar cuentas. Por eso, siguiendo la dinámica de este texto, si usted se da cuenta, Pablo repite dos veces una forma negativa positiva de presentar un consejo. No sean necios, sino sabios. Y luego dice, no sean necios, sino entiendan la voluntad del Señor. Ahí hay un contraste, ¿verdad? Y vamos a usar ese contraste para desarrollar nuestro bosquejo. En la parte negativa, lo que Pablo nos quiere mostrar es que el cristiano, mientras administra su tiempo, está en un contexto adverso, es decir, un contexto contrario. Por eso el primer punto lo he titulado el contexto del uso insensato del tiempo. Y número 2, las resoluciones para un uso sabio del tiempo. Y de eso vamos a estar hablando, de cómo se usa de manera insensata y cómo ese es en el contexto en el que estamos. Y luego algunas resoluciones que nacen de este texto para manejar mejor nuestro tiempo. Comenzamos entonces con el contexto del uso
insensato del tiempo. Como le dije al principio, la dinámica o la pedagogía de Pablo es presentar el evangelio y luego mostrarte las implicaciones que eso tiene en nuestras vidas. Si miras el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, iniciando esta sección, Pablo dice lo siguiente. Ojo, él presenta primero el evangelio. Míralo aquí. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahí está el evangelio. Cristo se entregó por nosotros, un sacrificio, una ofrenda fragante delante de Dios para que tú y yo podamos, como dice este texto, ser imitadores de Dios. ¿Por qué podemos ser imitadores de Dios? Porque Cristo se dio a sí mismo como ofrenda para que ahora tú seas llamado hijo amado. Esas son buenas noticias. ¿Sabías que eres un hijo amado, hermano? Tú eres un hijo amado. Tú, hermana, eres una hija amada. Tienes un padre que te ama y eso es gracias a que Cristo se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio, como fragante aroma delante de Dios. Eso quiere decir entonces que el evangelio nos da una nueva identidad. Pero la segunda parte dice, los creyentes deben andar en amor. Mira cómo deben vivir los cristianos, imitando a Dios, andando en amor. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó cuando se entregó. Yo no puedo amar si Cristo no vive en mí. Y esa es una verdad absoluta en las Escrituras. Nadie en quien Dios no vive puede amar de verdad. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué yo puedo andar en amor? Porque Cristo vive en mí. Lo cual me quiere decir que el evangelio no solo me da una nueva identidad, sino que me capacita para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Es el segundo mandamiento. Pero ¿cómo puedo amar al prójimo? Bueno, porque Cristo me amó. No porque yo tengo amor con el que puedo amar. No, yo no tengo ese amor. Pero si Cristo me amó, entonces sí tengo el amor que me capacita para hacer la voluntad de Dios. Ahora, con ese fundamento, tú eres un hijo amado y tienes el amor de Cristo en tu corazón, entonces vas a vivir de la siguiente manera. El resto del capítulo 5 es una serie de implicaciones acerca del evangelio. Hasta el versículo 14, lo que Pablo ha estado desarrollando en esta lista es que una persona que tiene esta nueva identidad y que tiene el amor de Cristo en su corazón debe desarrollar una visión santa de la sexualidad. Debe desarrollar una filosofía del manejo del dinero que agrade a Dios. Debe tener cuidado incluso de la forma como habla. Y todo esto, vuelve y repite Pablo, porque somos hijos de la luz. En los versículos 7 y 8, ese es el énfasis que quiere mostrar Pablo. Si somos hijos de luz, debemos vivir de una forma diferente a las tinieblas. Debemos vivir de manera diferente a los hijos de desobediencia. Nosotros como hijos de luz debemos diferenciarnos en nuestra manera de vivir de los incrédulos en cada una de estas áreas. Y es en ese contexto que llega nuestro pasaje. Y es con esa sombrilla, con el evangelio brotando, dándonos una nueva identidad y llenándonos del amor de Cristo para poder vivir como agrada a Dios, que Pablo dice, por tanto, como conclusión, tengan cuidado de cómo andan. ¿A ustedes no les suena como cuando papá lo llamaba y le decía, hey, tenga cuidado de cómo anda, muchachito? Eso sucedía sobre todo cuando uno comenzaba a subirle la voz a la mamá, ¿verdad? No se acuerdan, solamente yo hice eso. Yo medio quería subir los decibeles y mi papá, ¡ay, jovencito! Tenga mucho cuidado cómo le habla a su mamá. ¿Por qué un papá le dice a uno eso? Cálmate, espera porque puede ser peor. Así que revisa muy bien qué es lo que estás haciendo para que no la embarres y termines siendo disciplinado. Ese es el corazón de Pablo aquí. Tengan cuidado. Porque Cristo los ha amado, porque son hijos amados. Entonces,
tengan cuidado de cómo andan. Y aquí hace el primer contraste. No como, es que esto suena a regaño, hermano. No como insensatos, Andrés, sino como sabio. Sí, ¿por qué suena a regaño? Porque así también el papá en Proverbios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está hablando con su hijo. Hey, no como insensatos, como sabios. No como necios, como sabios, constantemente. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí hay mucho que decir, pero simplemente quisiera subrayar las palabras claves de este texto para que podamos entender bien qué es lo que Pablo está diciéndonos en esta exhortación amorosa que nos da como un padre a su hijo. Número 1, andar. ¿Qué significa andar? Andar es la manera de vivir. Mira bien cómo vives, cómo te conduces en los diferentes contextos en los que el Señor te permite desarrollar tu vida. En la carta a los Efesios, la palabra andar, ya Pablo lo ha venido desarrollando cuando en el capítulo 4 nos dice que debemos andar, en el capítulo 3, y 4 nos dice que debemos andar vestidos de Cristo. No andar como los gentiles, sino más bien vestidos de Cristo y de sus buenas obras. Pablo también dice que debemos vivir como hijos amados de Dios. En el amor de Cristo debemos vivir en amor, debemos vivir como hijos de luz en un mundo oscuro. Entonces, andar es cómo vivimos en este mundo. Luego están estas dos palabras, insensatez versus sabiduría. Y Pablo está evocando aquí el libro de Proverbios, evidentemente, porque si usted conoce el libro de Proverbios, es una serie de consejos en los primeros capítulos en donde el padre le está diciendo, hijo, cuando pase esto, no hagas esto sino aquello, ¿ok? Y cuando estés enfrente de esta situación, no hagas esto sino aquello. Por eso en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, el autor pone como la línea melódica de lo que se va a tratar el libro. Él dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría. Fíjate, ahí está todo resumido el libro de Proverbios. Temer al Señor es tomar ese camino de justicia. Ser insensato es caminar por el camino de la injusticia, rechazando, despreciando a Dios. Por eso Pablo usa este contraste para resaltar la distinción entre el sabio y el necio, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz deben andar de una forma justa delante de los ojos de Dios porque temen a Dios. En cambio, el insensato no teme a Dios, lo desprecia. Desprecia su voluntad, desprecia su palabra. Nosotros debemos vivir de una forma diferente. ¿No tiene sentido eso? Es lógico. Si ellos desprecian a Dios y su palabra, ¿cómo deberíamos vivir nosotros los que tememos a Dios, amamos a Dios y su palabra? Debe ser una manera de vivir diferente. Por eso él hace este contraste. Pero luego quisiéramos saber entonces, Pablo, cómo es andar como sabios. Y Pablo explica, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar, en Reina Valera 1960 aparece como redimiendo, ¿verdad? Que esa palabra redención implica ese rescate de algo o de alguien de un escenario adverso. Es como el esclavo. El esclavo es esclavo y ese es un escenario adverso, y redimir al esclavo es comprar su libertad para que él ya no sea esclavo y ya no esté en ese escenario adverso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que con el tiempo nosotros debemos hacer lo mismo, redimirlo, es decir, comenzar a usarlo. Probablemente lo hemos estado usando mal, pero la idea es que no lo usemos como los hijos de las tinieblas, sino que entonces aprovechemos, redimamos el tiempo y usémoslo a partir de hoy de una manera sabia. Pero la palabra tiempo también es importante en este texto, porque en griego hay dos palabras que se utilizan para hablar de tiempo. Una es cronos, que se trata de esa duración o sucesión de momentos, pero en esta oportunidad Pablo está hablando del tiempo en términos de kairos. Quizás esa palabra la han escuchado alguna vez.
pero kairos significa, es más bien como una ventana de oportunidad, un lapso de tiempo que Dios te regala que es limitado y que se va a acabar y que en algún momento esa ventana se cerrará y ya no tendrás más esa oportunidad. Bueno, eso es kairos. Es ese momento particular en el que Dios te demanda una respuesta particular para ese momento. Voy a explicarlo con un ejemplo. La crianza de los hijos. Tú no puedes criar a tus hijos si no los tienes. Tú los crías cuando los tienes. Pero tú no vas a criar a tus hijos para siempre. Hay un momento particular. Por tanto, si tú desperdicias ese momento de oportunidad que Dios te da y no inviertes en criar a tus hijos cuando ellos ya sean adultos, se cerró la ventana de oportunidad. Cuando ellos ya no vivan contigo, ya no los puedes criar. Y no puedes hacer absolutamente nada para regresar el tiempo y aprovechar el tiempo con tu bebé, con tu niño, con tus hijos. Ya no lo puedes hacer. Esa ventana de oportunidad que demandaba una respuesta tuya se cerró. Eso significa tiempo aquí en este texto. Pero siguiendo esa misma línea del tiempo, entonces los días malos no son aquellos días en los que todo te sale mal, ¿no? Que uno diga, no, porque los días son malos. Uy, pero ¿cómo así? O sea que todos los días me va a ir mal. No. Cuando Pablo dice que los días son malos, es que está hablando más bien del contexto adverso en el que vivimos. Vivimos en un mundo en tinieblas. Y eso va a hacer que todos los días escuchemos malas noticias. Todos los días hayan luchas con el pecado. Todos los días seamos tentados. Todos los días escuchemos de injusticias, de malas noticias. Porque vivimos en un mundo que está caído, que rechaza a Dios, que aborrece la luz, que ama las tinieblas y que se opone a la verdad de Dios en todo lo que hace. Ese es el contexto y ese contexto durará hasta que Cristo regrese. Por eso, hasta que Cristo regrese, Pablo nos está diciendo, los días son malos. ¿Cuándo comenzarán los días buenos? Cuando Él regrese. Eso no quiere decir, hermanos, que vamos a mirar la vida con depresión. No como que, ay, no, definitivamente esto está mal y nunca va a ser. No, sí. Nuestra esperanza es que viene el día en que Cristo hará resplandecer su justicia como el sol sobre toda la creación. Y ese día será bueno y será eterno. Ahora, con todo eso en mente, ¿cómo podemos traer todos esos significados y llegar al punto al que Pablo nos quiere llevar? Bueno, resumamos la intención de Pablo como un llamado imperativo, es decir, una orden apostólica. Con la autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo, Él está dando una orden a la iglesia, un mandamiento a la iglesia. ¿Para qué? Para que examine cuidadosamente cómo estamos andando, es decir, viviendo en este mundo malo. Tu llamado ahora mismo es ese. Examina tu vida. ¿Cómo estás viviendo en este mundo malo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Hay una diferencia entre la forma en que tú inviertes tu vida a la forma en la que los incrédulos invierten su vida? Eso va a evidenciar tu fe en Cristo Jesús. Por tanto, yo debo como cristiano mirar mi tiempo, mirar mi agenda, revisar mi calendario y decir, ¿será que yo estoy invirtiendo mi tiempo de manera sabia? ¿Será que estoy evidenciando una transformación de vida en este lapso que se va a cerrar un día? Y lo interesante de eso, de esta ventana de oportunidad, hermanos, es esta también. No solo nuestra vida tiene un día marcado final. Un día final que ya está establecido. Sino que hay otras cosas que se van a ir acabando mientras llega ese día. La fuerza, la vitalidad, la lucidez que tienes en este momento de juventud se va a ir apagando poco a poco. Y en la medida en que tu cabeza se llene de canas, vas a sentirte cada vez más débil. De tal manera que no vas a ser más productivo, vas a ser menos productivo. ¿Cómo estás aprovechando este momento de tu vida? Para hacer eso, hagamos ese contraste. Hermanos, ¿cómo
¿Cómo invierte el mundo su tiempo? ¿Cómo las personas que no son cristianas, que no temen al Señor, cómo invierten ellos su tiempo? Y yo creo que no tengo que hacer un gran esfuerzo para dejarte ver cómo lo hace el mundo. Porque el mundo gasta tiempo en promover una cultura egocéntrica, en promover la cultura del yo. Invierte mucho tiempo en eso. ¿Tú no te has dado cuenta que por defecto cuando tú hablas con cualquier adolescente que está pensando en su futuro, solo piensa en él? Y más adelante, cuando terminas la carrera, las cosas no cambian. Porque con cualquier persona que acaba de terminar su carrera o que está ejerciendo su profesión, tú puedes hablar con él y preguntarle un poco acerca de qué hace en este tiempo de su vida, y todo se trata de mí. Todo se trata de mi opinión, todo se trata de mis deseos, todo se trata de mis sueños, todo se trata de mis metas, etc. Así invierte el mundo, en mí, en mí. Mi vida la invierto en mí. Y yo soy el centro de mi universo y todos deberían tenerme a mí como el centro de su universo. Así vive el mundo. Otra forma en la que el mundo gasta su tiempo es en conversaciones necias. No es sino entrar en las redes sociales y darse cuenta de qué habla la gente. Eso se extiende. Yo digo, ¿con qué tiempo escriben tantas cosas? ¿O será que se dedican a eso? Probablemente. Pero ¿se dedican a qué? A conversar. Temas de política, y se enojan entre familia por esas cosas. Estamos en una temporada de elecciones y usted va a ver que las conversaciones se vuelven cada vez más necias en la medida en que uno defiende el punto del otro. No gastes tiempo en eso, hermano. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, no pierdas tiempo discutiendo con los falsos maestros de genealogías y mitos de viejas. No gastes tiempo en conversaciones necias. No lo hagas. ¿Cómo gasta el tiempo el mundo? Bueno, lo gasta invirtiendo en una cultura de ocio. Ya usted sabe dónde es ese gran epicentro del ocio en nuestros días. Las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas tú mirando redes sociales? A mí me asombra que las personas tengan tiempo para ver muchos videos en YouTube. Mucho tiempo viendo shorts que son de 1 minuto, pero pasan 3 horas viendo shorts de 1 minuto. Es increíble el tiempo que se gasta allí y se está cerrando la ventana y tú estás pegado al celular. ¿Sabes qué? Las personas que desarrollan estas tecnologías invierten millones de dólares para que tú estés pegado al celular, porque mientras tú estés pegado a tu celular, ellos ganan dinero. Ellos ganan dinero. Todas estas redes sociales enriquecen solamente a sus desarrolladores. A ti no. A ti te quita el tiempo que Dios te regaló para usar. ¿Cómo gasta el mundo el tiempo? En satisfacer el deseo insaciable del corazón por el placer, el hedonismo de nuestros días, ¿no? Ese deseo, esa búsqueda del placer, del deleite. Y por eso usted va a ver que la cultura del materialismo es increíble. Las personas gastan tiempo, gastan dinero en comprar. Y su interés es comprar y adquirir, porque sienten que de alguna manera eso les va a dar placer, sentido, propósito, identidad, y nada de eso los va a llenar. Las personas gastan mucho tiempo en inmoralidad sexual. Mucho tiempo. Gastan mucho tiempo en procurar el deseo por popularidad. Y estos, hermanos, son solo algunos de esos ídolos que te prometen satisfacción, pero que jamás cumplen su promesa. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios solamente va a estar satisfecho en Dios. Así fuimos diseñados. Nada de lo creado, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nada de lo que se haga en este mundo puede satisfacerte a ti aparte de Dios. Solo Dios puede llenar nuestras almas. Por eso el profeta Isaías hace este llamado al pueblo de Israel. ¿Por qué gastan dinero en adquirir las cosas que no sacian? Más bien vengan y compren sin dinero en la gracia del Señor. En la tienda de la gracia del Señor.
porque el Señor sí puede saciar tu corazón. Y tú estás invirtiendo tu tiempo valioso en cosas que no te van a saciar. El mundo también gasta su tiempo tratando de llenar su identidad materialista a la que le importa más la opinión de los demás. ¿Por qué algunos estudian los que estudian? ¿Por qué algunos se esfuerzan por adquirir maestrías, doctorados, comprar casas, terrenos, carros, innecesariamente a veces? Porque les importa lo que otros digan acerca de él. Y eso es triste, hermanos. Que mis decisiones se basen en satisfacer el ojo del otro. Eso es tan necio que daría vergüenza decir, yo creo que yo hago eso. Por eso no les pido que levanten su mano. ¿A qué les suena esto? A mí me suena al libro de Eclesiastés. ¿Usted ha leído Eclesiastés alguna vez? Sin los lentes del Evangelio, leer Eclesiastés es deprimente. Porque el autor hace una radiografía bastante precisa de cómo es la vida debajo del sol. Es un correr tras del viento. Al final la conclusión, una y otra y otra y otra vez del autor de Eclesiastés, ¿cuál es? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre invertir en esto, en aquello, en alcanzar este placer o aquella meta? De nada. Porque al final todo es una obra fatigosa. Todo es un trabajo que te deja agotado, frustrado y vacío. Por eso el lamento al final siempre es, todo es vanidad. Y cuando habla de todo es vanidad, está diciendo todo es humo. Se va. No lo puedes agarrar. Correr detrás del humo es raro, no lo puedes agarrar. Y si logras tomar un poco de humo, abres la mano y se fue. Así es la vida debajo del sol. No tiene sentido. Por eso la conclusión del autor de Eclesiastés es, la conclusión de todo este sermón del predicador es, teme a Dios en el tiempo que Él te ha dado. Teme a Dios en el tiempo que Él te ha dado. ¿En qué estás invirtiendo, hermano, tu vida? Porque la manera insensata es dejarte llevar por la corriente del mundo, persiguiendo los valores del mundo, las ofertas del mundo, de un mundo que aborrece a Dios. Pero si tú has nacido de nuevo al creer en Jesús, entonces eres un hijo de Dios, eres un hijo de luz, eres un hijo amado que está llamado a vivir de una manera diferente. Yo espero que hasta este punto tú digas, quiero que el pastor termine porque quiero arreglar mi agenda. No lo he estado haciendo bien. ¿Cómo lo hago bien? Bueno, ese es el segundo punto. Resoluciones para un uso sabio del tiempo. Aprovechar bien el tiempo, usar nuestro tiempo con sabiduría, no es sentarnos a llorar y decir, oh, he malgastado mi tiempo, no puede ser, se me pasó la ventana de oportunidad y ahora ¿qué será de mí? Ese lamento vale cuando mueras, si no lo aprovechaste bien. Pero ahora Pablo te está llamando como ese hijo, ¡epa! Usa bien tu tiempo, mira cómo lo estás usando, ten mucho cuidado, examina con cuidado cómo usas tu tiempo. Y el llamado de Pablo no es solamente a mirar, sí, no lo estás usando bien, sino a que hagas algo al respecto. Tú tienes el amor de Cristo en ti, haz algo al respecto. Tú como cristiano eres el único que puede hacer algo al respecto en cuanto a esto del manejo del tiempo. Por eso Pablo termina en el versículo 17 diciendo, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Cómo voy a usar mejor mi tiempo? Entendiendo cuál es la voluntad del Señor. El salmo más largo de la Biblia, ¿quién sabe cuál es? Salmo 50. 119. Bueno, ya algunos iban a reprobar doctrina de la Biblia. ¿Y cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119.
Cuando usted comienza a leer el Salmo 19 y usted está, lea, que estoy invirtiendo mi tiempo en leer, pero ese Salmo usted pasa la hoja y todavía falta todo eso. Y lea, y pasa la siguiente hoja y todavía falta. Ese Salmo, curiosamente, es el Salmo que más repite la oración del salmista de forma tan intensa de la siguiente manera. Una y otra vez el salmista le está diciendo a Dios, enséñame tu ley, enséñame tu ley, enséñame tu ley, enséñame tu ley. Hazme conocer tus mandamientos, hazme conocer tus mandamientos. Por eso yo creo que es largo. Hazme conocer tus mandamientos, hazme conocer tus mandamientos. Yo necesito conocer tus mandamientos, Señor. Muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos. Señor, por favor, muestra mis caminos, como dice el versículo 18. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Hermanos, no es una casualidad que la oración más larga de la Biblia sea aquella en la que el creyente le pide a Dios, muéstrame tu ley. Déjame conocer tu palabra. ¿Por qué? Porque conocer la palabra de Dios es conocer la voluntad de Dios, lo cual te va a llevar a invertir tu vida en hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios si no pasas tiempo en la Escritura. Eso es así de claro. Si hay algo en lo que nunca invertimos demasiado tiempo, amados hermanos, es en estudiar en las... Yo nunca he dicho a alguien que cierre su Biblia y diga, uy, yo creo que ya hoy yo leí muchísimo. Nunca lees demasiado. Inclusive lo que este salmo nos está diciendo es que la sabiduría que Dios da viene de pasar mucho, y 170 versículos te hablan de mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la Escritura? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día para conocer la voluntad de Dios? Debería ser la forma en que abres tu día. Hoy quiero conocer tu voluntad, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Al hacerlo, nosotros vamos a ver la vida que Dios entonces tiene preparada para nosotros. Yo quiero usar un ejemplo que hemos estado estudiando en el devocional como iglesia que hacemos. Estamos trayendo la historia del rey David. Una de las cosas que a mí me asombra de lo que la Biblia dice de David es lo que Pablo dice en Hechos 13:36. Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Yo quisiera que de mí se dijera eso, porque Andrés, después de haber servido el propósito de Dios en su vida, en su generación, murió. Que al final yo llegue diciendo, lo hice. Cumplí el propósito de Dios para mi vida. Pero, amados, esto no fue un asunto fácil. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué cree? Que David amaba al Señor, amaba su ley, honraba al Señor todo el tiempo. Es conocido como uno de los más grandes adoradores de Dios. Los salmos que David escribió son tratados teológicos. Si tú los lees, te das cuenta de que David conocía a Dios de una manera profunda, sobrenaturalmente profunda. David conocía al Señor. David temía al Señor. Pero tú dirás, pastor, pero David pecó. Me encanta que traigamos ese ejemplo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué pecó David? El texto que habla acerca del pecado de David comienza diciendo esto. En la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. Y en la tarde, como no tenía más nada que hacer, salió a la terraza y vio lo que no debía ver. ¿Cómo cayó David? Porque no aprovechó con sabiduría la ventana de oportunidad que Dios le dio. Pero aún así, cuando el profeta lo confrontó, cuando Dios lo amonestó, ¿qué hizo David? Se arrepintió cuando todavía estaba a tiempo de arrepentirse. Pero el ejemplo máximo de esto, hermanos, es Jesús, y con esto ya voy cerrando. Y es interesante cómo ora Jesús minutos antes de ser arrestado y de ser juzgado para morir. Mira la oración de Jesús en Juan 17, versículo 4. Padre, yo te glorifiqué en la tierra.
habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Esas son las palabras de Jesús. Él hizo precisamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Él no hizo más, no hizo menos. El tiempo de oportunidad que el Padre le dio a Jesús, en ese tiempo Jesús hizo exactamente lo que el Padre le mandó a hacer. Llamó a los que el Padre le dijo que llamara. Sanó a los que Él no los sanó a todos. Ahí está el milagro en Bethesda. Ahí había muchos enfermos. Si Jesús tenía el hobby de sanar, ahí se hubiese dado gusto, pero sanó solo a uno, porque a ese uno fue a quien el Padre lo llamó a que lo sanara. Él alimentó a los que el Padre le dio que alimentaran. Una vez, dos veces y ya no más. Jesús pudo haberse hecho rico poniendo una panadería en Belén. Pero Jesús no alimentó a toda la nación de Israel. Alimentó a unos cuantos. Y en un momento particular, porque a esos fue a quienes el Padre le dijo que les alimentara. Salvó a los que vino a salvar, los que el Padre les dio. Enseñó a quienes el Padre le envió. ¿Usted recuerda cuando los discípulos le dijeron, Señor, pero haz el milagro a esta mujer? ¿El qué dijo? Yo no he venido a las ovejas de otros pueblos, yo he venido a las ovejas de la casa de Israel. Ya vendrá Pablo y toda esta gente a hablarle a los gentiles, pero en este momento, en esta ventana, el Padre me envió a las familias de Israel. Es interesante porque si alguien estaba concentrado en el propósito de su vida era el Señor, y eso debe ser tú también. Amados, así deberíamos nosotros administrar nuestro tiempo, buscando conocer la voluntad de Dios y practicándola. Nosotros fuimos creados, redimidos, para llevar a cabo el propósito de Dios, no el tuyo. Tu vida no se trata de ti, sino de Dios. ¿Cómo la estás administrando? Tu vida no se trata de ti, sino de Dios. Y mientras no nos enfoquemos en ello, vas a estar desperdiciando tu vida. Vas a estar desperdiciando tu tiempo. ¿Y cómo vas a terminar? Cansado, frustrado, vacío, débil. Ahora, como una aplicación práctica, simplemente, hermanos, yo quisiera que tú consideraras lo que la Biblia dice acerca de cuáles deben ser tus prioridades en la vida. La prioridad de todo creyente son 4. Número 1, mi relación con Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo a conocer su voluntad, a conocer quién es Él, a conocer el plan que tiene para con tu vida? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a eso? La segunda prioridad de un cristiano es su familia. Usted recuerda la tabla de los 10 mandamientos. Los primeros 4 son con respecto a la relación con Dios. El resto son con el prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestra familia. Pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a cultivar la relación con tu familia? Eso es más importante que cualquier otra cosa. Paréntesis aquí rápido. Me llama la atención, y he escuchado esto varias veces, que en los primeros semestres de un doctorado, a los estudiantes se les hace esta amonestación. Prepárense para perder sus matrimonios y para perderse los momentos más importantes de la vida de sus hijos, porque de eso se trata el doctorado. Quizás lo dicen como chiste, pero si a mí me llega un profesor a decir eso, después de haber pagado 5 o 10 millones de pesos que cuesta el primer semestre, voy a decir en mi corazón, me han dolido botar a la basura estos 10 millones de pesos, porque mi matrimonio es más importante. Mi familia es más importante. Ahora, esto lo digo con temor y temblor, ¿no, hermanos? No estoy diciendo aquí que usted no deba hacer un doctorado o una maestría. No, viva como el mundo. Si va a hacer un doctorado o una maestría, que sea para la gloria de Dios, que sea para beneficio de tu esposa, de tus hijos, no en detrimento de ellos. La tercera prioridad de un cristiano es su relación con la iglesia. ¿Cuánto tiempo inviertes tú a la semana en tener comunión con otros creyentes? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a una persona que no es cristiana para que se convirtiera a Cristo? Y la cuarta prioridad de un cristiano es su relación o su servicio, más bien. Quiero que lo anotes así. La cuarta prioridad es tu servicio a tu prójimo. Porque si tú eres abogado, Dios te hizo abogado para que sirvas a tu prójimo.
Si tú eres médico, Dios te hizo médico o hizo que tú hicieras todos esos estudios de medicina para que sirvas a tu prójimo, para la gloria de Dios. Si tú eres profesor, Dios te permitió ser profesor para que sirvas a tu prójimo para la gloria de Dios. ¿Ves cómo eso cambia la filosofía que tenemos nosotros en este mundo? Así debemos vivir nosotros en este mundo, de tal manera que el trabajo no es para ti, para satisfacerte tú. No, es un servicio que yo hago a mi generación. Y lo estoy haciendo para la gloria de Dios. En resumen, hermanos, el aprovechamiento del tiempo, lo que hemos visto hoy, consiste en hacer la voluntad del Señor. Eso es todo. Siguiendo estas prioridades, usando el tiempo que el Señor nos da para su gloria, para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Y lo mejor de esto, hermanos, es que hacer lo que Dios quiere no va a hacer que tú como cristiano te sientas como, me toca hacer lo que Dios quiere. Ay, no puede ser. No, de ninguna manera. Hacer lo que Dios quiere te va a llenar verdaderamente de plenitud y gozo como nada más lo puede hacer. No hay nada en este mundo que llene tu corazón como hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Ese es tu diseño. Así que evalúa cómo estás invirtiendo tu vida en este mundo. Arrepiéntete de no haber estado usado adecuadamente el tiempo que el Señor te ha dado para hacer su voluntad. Y aprende la voluntad de Dios en cada temporada de tu vida y esfuérzate en ello. Ahora, yo sé que aquí hay personas que no son cristianas y tú dirás, bueno, pero tú dices que eso es posible, pero no, yo lo he intentado y no lo he podido, precisamente porque necesitas a Cristo. Un no creyente no puede vivir así. El pecador debe rendir su vida para que Cristo lo ilumine y entonces así pueda vivir como sabio en este mundo. La diferencia entre un necio y un sabio es Cristo. Lo que hace la diferencia entre los incrédulos y los creyentes y su forma de vivir es la luz de Cristo. Amados, vivamos resplandeciendo en este mundo oscuro para la gloria de nuestro Redentor. Amén. Oremos.